Hola, mi nombre es Alcocer May Cintia y soy del grupo 72B. En este pequeño video yo les voy a estar mostrando diversas técnicas utilizadas para la valoración neurológica. Vamos a abarcar lo que es el sistema motor, la sensibilidad y los pares craneales. Bueno, comenzaremos a examinar lo que es el sistema motor. En esta vamos a utilizar técnicas que son para evaluar la debilidad muscular. Y la primera sería la maniobra de barre, que a continuación se los vamos a explicar. En esta técnica se le pide al paciente que mantenga los miembros superiores extendidos a la altura de los hombros y en supinación durante más de 20 segundos. En situaciones de debilidad en el paciente se observa una tendencia progresiva a la pronación de las manos. En esta prueba se le pide al paciente que pase de prono a supino y a bipedestación después, sin ayudarse de las manos. Esta prueba es muy conveniente para observar la debilidad en los miembros inferiores. Los reflejos osteotendinosos se pueden obtener en cualquier músculo mediante un golpe sobre un tendón que produce un estiramiento muscular. Un ejemplo sería en el área patelar. El paciente debe de estar sentado con la rodilla flexionada y la musculatura del músculo relajado. La percusión del tendón rotuliano produce la extensión de la pierna por contracción del músculo cuádriceps. Los reflejos cutáneos se dividen en dos, en respuesta cutánea plantar y reflejos abdominales. En esta técnica se realiza con un objeto romo o bien puntiagudo que no sea capaz de atravesar la piel. Se desliza sobre la cara lateral de la planta del pie y la respuesta a esto es la flexión o movimiento del dedo gordo. Reflejos abdominales. Este se realiza un cosquilleo con ayuda de algún objeto como un clip, la uña o algún otro objeto no peligroso. Se realiza a lo largo de un dermatoma, en este caso T10 a la T8 y hacia la línea media del abdomen. Como respuesta nos va a dar la contracción de los músculos abdominales. Una de las técnicas para valorar el cerebelo y el sistema de equilibrio es la marcha de tándem. Se pide al paciente que ande pisando una línea apoyando el pie de tal manera que el talón del pie de avance contacte con los dedos del pie más retrasado. En pacientes con alteraciones leves de equilibrio aparece la inestabilidad y en una afectación grave del cerebelo muestra inestabilidad en la marcha normal o en la bipedestación. En el test de Romberg se debe comparar el grado de inestabilidad del paciente en bipedestación con los pies juntos, entre una situación con los ojos abiertos y otra con los ojos cerrados. Un paciente con afectación cerebelosa tiene inestabilidad en ambas situaciones, mientras que los pacientes con afectaciones vestibular o sensitiva empeoran su inestabilidad con ojos cerrados. La prueba dedo-nariz es un método para medir dismetría y sobre todo temblor intencional. Se le pide al paciente que ponga de pie y extienda ambos brazos hacia los lados y alternando el movimiento se tocará con el dedo índice la punta de la nariz. La prueba de dedo-dedo es un método para medir la dismetría y la coordinación. El paciente debe de seguir el dedo del explorador que cambia de posición cuando el paciente lo alcanza a tocar. Los movimientos rápidos alternantes de las manos es un método para evaluar la disdiacocinesia o la ataxia, la cual es una imposibilidad de realizar movimientos rápidos alternantes a cuestión de una lesión cerebral. En esta se le pide al paciente que realice alternadamente movimientos de pronación y supinación sobre su muslo tan rápido como pueda.
La prueba de talón-rodilla es una prueba para evaluar la dismetría y el temblor en miembros inferiores. El paciente debe de estar en decúbito supino y debe de tocar con el talón la rodilla contralateral y bajando tocando la espinilla, así en ambas piernas. A continuación vamos a hablar sobre las técnicas de valoración que son utilizadas para la sensibilidad. Tenemos que tener en cuenta que este es un elemento más subjetivo para la exploración neurológica. También existen diversos tipos de sensibilidad que llegan al cerebro por distintas vías. A continuación se les va a hablar un poco más sobre los ejercicios que nos pueden ayudar con la exploración neurológica. La primera evaluación para la sensibilidad va a ser la algésica. Esta se evalúa utilizando un instrumento puntiagudo que no sea capaz de atravesar la piel. Yo voy a ocupar este pequeño instrumento, el cual me trae incluido en mi martillo de reflejos. Esta prueba se realiza dando distintos pinchazos en cara, siguiendo las 3 ramas trigeminales. El paciente nos dará una respuesta si es que siente el estímulo. Cuando existe una respuesta negativa, se deberá realizar una exploración más profunda, siguiendo los territorios de inervación de los principales nervios y de los dermatomas. Para valorar la sensibilidad térmica puede realizarse con un tubo relleno de agua caliente y otro con agua fría, o ya sea algún instrumento que tenga estas temperaturas. Para comenzar debemos de explicarle al paciente todo el procedimiento y lo que él debe de hacer. El paciente debe de estar sentado en una posición cómoda con ojos cerrados. Nosotros debemos de aplicarle los objetos a la temperatura que ya habíamos dicho. El paciente nos debe de dar una respuesta si es que siente la temperatura fría o caliente. En este caso yo ocupé una toalla húmeda que está a temperatura caliente y un tubo a temperatura fría. Para esta técnica de la sensibilidad táctil se explora tocando al paciente con el dedo suavemente o ya sea con un algodón. El paciente deberá darte la indicación del estímulo que está sintiendo, ya sea duro, suave o rugoso. Esta la puedes aplicar en distintas partes del cuerpo, ya sea en cara, brazos, cuello o piernas. La sensibilidad vibratoria se explora con ayuda de un diapasón, dando un golpe en la cabecilla del diapasón y situarlo en las prominencias óseas y comprobar que el paciente note la vibración de manera similar. Nervios craneales. En el nervio olfatorio se valora pidiéndole al paciente que huela distintos olores y este tiene que identificarlos, ya sea olor café, limón, miel, entre otros. El nervio óptico se valora comúnmente con la gráfica de Snell. Yo no tengo esa gráfica, por lo que puse una representación. En esta, el paciente se encuentra sentado a una cierta distancia con un ojo tapado y con el otro le va a ayudar a visualizar las letras. En el nervio oculomotor debe explorarse la presencia de parálisis en la función de algunos nervios, ya sea el oculomotor, el troclear o el abduces. Puede también existir distintas posiciones de la mirada y también movimientos anormales. En esta prueba se le pide al paciente que siga el movimiento del dedo del terapeuta. Él debe de seguirla con los ojos sin la necesidad de mover la cabeza.
La exploración del nervio trigémino depende de la evaluación de la sensibilidad de sus tres ramas y de la función motora a través del examen de los movimientos mandibulares. El paciente debe de realizar el apretón de mandíbula o bien bruxismo, que en este el fisioterapeuta deberá palpar la contracción de los músculos a un costado de las mejillas. El nervio facial se valora pidiéndole al paciente que haga distintos movimientos con la cara, ya sea arrugando la frente, la nariz, abriendo los ojos o sonriendo. Cuenta con una afectación central que se caracteriza por la pérdida de movilidad voluntaria de la parte inferior de la hemicara ipsilateral y otra periférica que se caracteriza por la pérdida de movilidad voluntaria de toda la hemicara. Esta se basa en la reacción del paciente a estímulos auditivos. El paciente se tapa un oído e intenta identificar las palabras que le dice el terapeuta. El terapeuta debe de dar palabras sencillas, no más de 4 letras y con una voz mínima para que el paciente logre identificarlas por sí mismo. Con ayuda de un cotonete se palpa lo que es el área posterior de la lengua para que nos dé el reflejo de náusea. El nervio vago se puede evaluar pidiéndole al paciente que haga 5 movimientos de deglución. En esta se observará cómo se eleva el cartílago tiroides. Cuando hay una afectación se detecta una debilidad en la elevación del paladar blando. El nervio espinal accesorio se examina a través de la evaluación de la fuerza contra resistencia de un giro de la cabeza. El paciente debe de estar sentado firmemente y el terapeuta detrás de él, poniendo la resistencia a un lado de la cara donde él debe de girar y vencerla. Asimismo, al otro lado de la cara. El nervio hipogloso se evalúa pidiéndole al paciente que saque la lengua y que la mueva hacia los lados. En esta, cuando existe una alteración, hay una incapacidad para protuir la lengua y también existe un arqueamiento cuando protuimos la lengua. Con esta última técnica damos por concluir mi video y pues solamente me queda darle las gracias por su atención y por el tiempo que me brindó.